Muchas veces venimos a la iglesia y venimos a decirle al Señor lo que queremos. Y no estamos tan dispuestos a que nos diga el Señor lo que queremos escuchar. Porque a veces lo que el Señor nos pide no es lo que más nos conviene o que nosotros más queremos. El Señor a veces nos pide cosas que a nosotros nos parece que no tienen sentido. Estamos hablando de un imposible, estamos hablando de alcanzar a 2,5 millones de judíos de Nueva York, y qué hablar de los otros 10, 15 millones de personas en esta ciudad que no conocen al Señor. El apóstol Pablo dice muy claramente, si nosotros no, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo podrán oír, conocer de quien nunca han escuchado? Y es nuestra función, no solamente escuchar el Evangelio, sino ser testigos del Señor para que otros puedan conocer al Señor también. Y esto requiere participación de parte nuestra en la tarea de evangelización. Y en esta mañana vamos a ver brevemente, o esta tarde ya, tomando como ejemplo la conversación que el Señor tuvo con Moisés cuando se encontró en el monte Sinaí. Moisés no lo estaba esperando, Moisés no tenía ningún interés, Moisés no lo tenía planeado, pero Dios lo llamó. Muchas veces decimos que Dios no nos habla. Y Dios no nos habla porque, no es que no nos habla, es que tenemos el teléfono apagado. Yo estaba contando en el primer curso cuando mi hija Vicky, que ahora es profesora de universidad, hace unos años atrás, varios años atrás, trabajaba como representante mío en iglesias. Y salía de viaje, estaba por tener mi primer nieto, entonces tenía miedo. No es que tenía miedo, pero estaba preocupado. Soy abuelo, ¿qué quiere que le diga? 9 nietos. Bueno, iba a ser el primero, entonces más que nada le compré un teléfono para que cuando llegue me llame, a ver si había llegado bien, bla, bla, bla. Yo la llamo y nunca contesta. Nunca contesta. Entonces un día le digo, Vicky, ¿por qué no me contestas el teléfono? Ah, porque lo tengo apagado. ¿Y por qué lo tenés apagado? Si yo sabía que me ibas a llamar, lo prendía. ¿Tiene sentido eso? No. Claro, Señor, yo voy a escuchar tu voz, pero no sé si quiero escucharla. Por lo tanto, voy a ir a la iglesia, pero a ver si el pastor me hace trabajar. A ver si me compromete. Hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. No solamente escuchamos lo que nos gusta, sino que a veces el Señor nos manda a hacer cosas que a lo mejor no estamos tan dispuestos. Encontramos en la Biblia un pasaje muy interesante que está en en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y 4, y lo llamamos este mensaje Encuentro en el Monte Santo. Y estoy leyendo en el capítulo 3, vamos a leer solamente una parte. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, de una tierra a una tierra buena y ancha, tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Interesante. Moisés estaba ahí, no preocupándose mucho de lo que iba a acontecer ese día. Estaba apacentando un rebaño de ovejas, cabras, en medio del desierto de Madián. Se acercó al monte Sinaí, al monte Horeb. No sabemos dónde está hoy el monte Horeb. Es lo importante es lo que sucedió allí. Sucedió que Moisés se encuentra con Dios y Dios le cuenta a Moisés que él tiene algo planeado para él. Moisés no se lo esperaba. No solamente se lo esperaba, sino que no está muy convencido de que Dios llamó a la persona correcta. A lo mejor Moisés dice: Señor, a lo mejor el Moisés que tú quieres es el de la casa del lado, no yo. A lo mejor no soy yo la mejor. Dios llama a Moisés porque tiene un plan para Moisés. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros porque también Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que todos tenemos un llamado de Dios, y el llamado de Dios no es lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo da como Él quiere. Algunos llamó predicadores, a otros profetas, a otros maestros, a otros que canten en el coro, a otros que sirvan, otros que reparten los tratados, otros que me ayuden a vender los libros después. A todos nos dio un don. Si todos tuviéramos que hacer lo mismo, esto no funcionaría. Pero Dios escoge. Y ninguno de nosotros puede decir: Señor, yo no soy la persona adecuada. Porque Moisés tenía todos los motivos para decirle a Dios que Dios estaba equivocado. Los versículos 7 y 8 que hemos leído nos dicen claramente que no es Moisés que dice: Señor, ¿por qué tú no tienes compasión del pueblo? ¿No te acuerdas de Israel que está allá, que son esclavos? Y el Señor dice: sí, me había olvidado. ¿Que hay que hacer algo con ellos? Sí, Señor, ¿por qué no los libras? No es así. Dios le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor de un pueblo que está en esclavitud. Y hermanos, hay un pueblo alrededor nuestro que está en esclavitud. Y no estoy hablando de una esclavitud física, pero una esclavitud que es mucho más peor. Esclavitud espiritual. Hay muchos que están sufriendo. Una ciudad tan grande como Nueva York es una ciudad que hay más gente sola. Gente que está sometida a abuso, drogas, alcohol, angustia, tristeza. Hay un pueblo que necesita ser rescatado. Y el Señor nos está llamando a nosotros, no porque nos necesite, sino para que seamos testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y no porque estemos supercapacitados, porque acá el pasaje nos dice que es el Señor el que escuchó la aflicción. Y el Señor está afligido por nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestras esposas, nuestros hijos, que todavía no conocen al Señor. Es
Es interesante que Dios no necesitaba a Moisés. ¿Queda bien claro esto? Dios no necesitaba a Moisés. Como Dios no me necesita a mí, pero me da la oportunidad que en agradecimiento por lo que Él hizo por mí, yo pueda compartir el Evangelio con otras personas. Cuando ustedes conocen el relato, como continúa, no tengo aquí tiempo para contárselos, léanlo esta noche en tu casa. Lean cuando el Señor envía las 10 plagas a Egipto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué tenía que hacer Israel? Nada. Dios lo hizo solito. Si Dios pudo lidiar con el pueblo de egipcio, con el faraón, que era el Dios rey más poderoso de la tierra, y el ejército egipcio, el más poderoso de la tierra, sin la ayuda de nadie, Dios puede salvar sin nuestra ayuda, pero nos da la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. Me llama la atención cuando, ¿se acuerda el pasaje cuando el Señor resucita a Lázaro? Lázaro estaba muerto, y estaba bien muerto, hacía ya varios días. Y Jesús lo llama a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Y nos dice la palabra que salió Lázaro y con sus mortajas envuelto. Y el Señor se había demostrado su poder sobre la muerte, a tal punto que lo resucitó. Pero le dice a los discípulos, ahora ustedes vayan y quítanle las ataduras, las mortajas. No necesitaba Jesús hacerlo, pero le pidió a los discípulos, ustedes sean parte de esto también. Hay un pueblo que necesita ser salvo y el Señor lo va a salvar, no nosotros. Pero nos pide a cada uno de nosotros que seamos partícipes en la salvación, removiéndole las ataduras que todavía, porque uno puede acercarse al Señor, pero de ahí comienza nuestra vida espiritual, ahí no termina. Gracias a Dios la salvación está completa, pero de ahí comenzamos a caminar con el Señor. Y necesitamos unos a otros, necesitamos las clases bíblicas, la predicación, el compañerismo, la oración. Y cada uno de nosotros tiene una parte que jugar en esto. Es interesante cuando vamos a la segunda parte, vemos nosotros aquí las excusas que dio Moisés. Y las excusas son razonables. Primero, el versículo 11 que le dice, perdón, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como diciéndole, Señor, te equivocaste. A la mujer es Moisés Goldman, que es el vecino. O Moisés Felkenstein, que es el de la otra cuadra. No, este Moisés. Señor, ¿sabes cuántos años tengo yo? 80 años. ¿No necesitas uno más joven para hacer esto? Y esto es uno para aquellos que creemos que tenemos 70 años y ya somos viejos. Acuérdense, Moisés comenzó su ministerio a los 80 años, Así que no le vengan con excusas al pastor Freddy. No, que yo soy viejo, no. No, Moisés dice que rejuveneció por los 40 años que todavía sirvió al Señor. Es interesante que lo primero que dice, ¿quién soy yo? Hay otro que es mejor. Y yo me acuerdo que me imagino que si le estoy hablando de esto, pienso, pero ahí adelante está Juanita, y Juanita está mejor preparada que yo. Y allá está Pepe, que habla mejor inglés que el que hablo yo. Ya está Carlos, que a lo mejor tiene más tiempo que el que tengo yo. Y a lo mejor son todas excusas razonables. Y nos decimos, Señor, no, a mí no, al otro. Moisés dijo, lo primero que dijo, ¿quién soy yo? Hay otros. Tenía miedo al rechazo. Dice, cuando hable no me van a escuchar. Hermanos, a nadie le gusta el rechazo. A Jesús tampoco le gustaba el rechazo. Y fue rechazado a tal punto que colgó en una cruz y lo escupían. Háblenle de rechazo. No sé hablar, decía Moisés. Señor, soy tartamudo. No importa. Tu hermano va a hablar por ti.
y lo mandó a su hermano Aarón aquí. Por cada excusa que Moisés ponía, el Señor tenía una respuesta. Manda a otro que esté mejor preparado. Moisés no se había dado cuenta, pero saben que dice la palabra que Moisés nació en un hogar israelita y eran esclavos. Y el faraón estaba cansado de la multiplicación de los israelitas, tenía miedo que este pueblo se sublevara, entonces mandó matar a todos los varones que nacieran. Los padres de Moisés no lo quisieron hacer, lo pusieron en una canastita, ¿se acuerdan de esa historia? Y la canastita paró delante de la hija del faraón y lo recibió, lo adoptó, y Moisés se crió en la corte de Faraón como el nieto del hombre más poderoso de la tierra. Yo no sé qué preparación tenían, pero indudablemente que estaba siendo preparado para ser un líder. Claro, el nieto del faraón. Seguramente él había sido adiestrado en la administración pública, porque Egipcio tenía unas administraciones públicas mejores que en el mundo antiguo. También estaba siendo capacitado en forma militar, porque tenían los mejores ejércitos que había en la antigüedad. Y si Moisés iba a ser alguien, estaba siendo preparado. Pero todo parece que llegó y se cortó, porque a los 40 años él mata a unos egipcios y él tiene que escapar. Y cuando él escapa tiene 40 años. Y 40 años más tarde, Dios lo llama a Moisés. Y Moisés le podría haber dicho: Señor, me parece que tu reloj anda medio mal. Tu calendario está equivocado. ¿Por qué no me llamaste cuando tenía 40 años, cuando yo tenía juventud, influencia? Porque si aquí había un problema entre esclavos y dueños, yo levantaba el teléfono, hacía unas cuantas llamadas y solucionábamos un problema. Ahora, Señor, ¿tú estuviste últimamente en la oficina de correo? ¿Te fijaste en la FBI, que es lo más buscado? Ahí estoy yo. Y me vas a mandar a mí que vaya allí a que me meta. Entonces, acá algo que no entiendo. Y dice el Señor: no es necesario que te entiendas. ¿Y qué pasa? Dice: yo soy el que soy. Tú no me conoces, pero ya me vas a conocer. Mi pueblo Israel no me conoce y ya me va a conocer. Faraón no me conoce, ya me va a conocer. Solamente lo que tenía que hacer Moisés era ser obediente al Señor. Si usted cree que en este momento Moisés era un gran teólogo, él no sabía nada, ni lo conocía a Dios. A tal punto que Dios se tiene que presentar y dice: yo soy el Dios de tus padres, Abraham. Ah, qué interesante, mucho gusto en conocerle. ¿Y quién es usted? ¿Tiene nombre? No. ¿Puedo ver su foto? No. Y cuando voy allá le digo al israelita: ¿quién me mandó? Yo soy el que soy. Y van a saber quién soy cuando yo muestre mi poder. El Señor te va a mostrar a ti todo el plan de antemano. Tú vas a ver lo que el Señor puede hacer contigo a medida que tú te sometes a la voluntad del Señor y permites que el Señor obre en tu vida. Y en la medida que tú te vayas entregando, el Señor te va dando más fuerza, más capacitación. No todos recibimos todas las instrucciones el mismo día. Moisés apenas sabía lo que tenía que hacer, pero Dios, y terminó siendo el gran legislador de Israel, el autor de la parte más importante de la Biblia hebrea, la Torá. Todavía en cada sinagoga, el día Shabbat, se leen las palabras de Moisés. Él no sabía todo al principio, pero lo fui conociendo al Señor. Y a medida que tú conoces al Señor, vas a ir conociendo su poder. Y una de las cosas que le dijo Dios a Moisés es: y aquí yo estaré contigo donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿eh? No solamente nos conoce, sino que el Señor nos está llevando. El Señor estará con nosotros.
No estarás solo. ¿Y qué le dice después que muere Moisés? La obra continúa con Josué. ¿Y qué le dice a Josué? Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si no te pido que te esfuerces y seas valiente. A veces pensamos, bueno, pero yo no sé todo, hay otro que está mejor capacitado. Moisés ponía muchas excusas, podría haber puesto muchas excusas. Era un prófugo, tenía 80 años, no era la mejor situación en su vida. Pero Dios sabe cómo y cuándo lo va a llamar. Lo preparó a Pablo, el gran misionero. Pablo no sabía. No sabía que cuando estaba estudiando en el rabinato junto a los pies de Gamaliel, el gran maestro de su día, Dios lo estaba preparando a Pablo. Pablo no sabía eso, hasta el punto que cuando él escucha que hay un grupo de judíos que creen que Jesús es el Mesías, ¿qué hace? ¿Los va a aplaudir? No, los ponía presos. Y este es el Pablo que después dio su vida al Señor. Porque hubo un momento en que él se encontró y se dio cuenta que Dios tiene un momento y un tiempo para cada cosa. Y a veces tú piensas que que el tiempo que estás en la iglesia, que te falta preparación. Hermanos, Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Dios sabe cuándo es el mejor momento en tu vida, cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. ¿Qué le dijo Josué? Solo pido de ti que te esfuerces y seas valiente. Muchas veces decimos, por eso no sé qué decir, hay otros que están más preparados. Mi hermano sabe mejor inglés que yo. O yo no soy corto de palabra, tengo muy poca escuela. Contaba esta mañana en el primer culto que hace unos años estuve predicando en una iglesia muy grande en Texas. Y el día anterior fue un programa de radio, una radio secular, un talk show. Y la primera media hora me preguntaban sobre mí, sobre mi trayectoria, mi profesorado, mi misión a los judíos. Y la segunda media hora la gente llamaba por teléfono. Y el 90% de las llamadas eran insultos de mis hermanos judíos que no entendían. ¿Qué creen? Que yo había traicionado a mi pueblo, que yo soy peor que Hitler, bla, bla, bla. Ya estoy acostumbrado a eso. Pero a mí me gusta una buena discusión. No crean que no me gusta una buena discusión. Pero le voy a decir, argumentando, nunca llevé a nadie a los pies de Cristo. Una vez, y uno de esos era un abogado, y ya me tenía un poco, como decimos, no voy a decir eso, tenía un poco cansado. Que los cristianos esto, que los cristianos otro, que los cristianos mataron a unos 6 millones de judíos, que mis abuelos murieron en concentración por los judíos, todo eso es cierto. Entonces este señor era abogado y tuvo un momento de inspiración. Créanlo o no, a veces los pastores tenemos momentos de inspiración. Y dije, perdón, escúcheme, ¿usted es abogado? Sí. Yo creo que usted entienda que Jesús no me pidió que sea su abogado, me pidió que sea su testigo. Si usted es abogado, entiende que si yo soy un criminal y yo le pago a usted el dinero suficiente, usted va a encontrar la vuelta y más me va a sacar de la cárcel, ¿verdad? Sea un inocente o no. Un testigo no puede hacer eso. Un testigo no tiene que conocer toda la ley. No tiene que poder conocer cada detalle y recoveco para poder escaparse de la responsabilidad. El testigo tiene que solamente poder decir lo que vio, lo que experimentó. A veces fallamos en nuestros testimonios. ¿Saben por qué? Porque no somos testigos. Porque salimos a defender a Jesús. Jesús no necesita defensores. ¿Qué les dijo a los discípulos cuando ascendió? Y me seréis testigos. No dijo me seréis abogados,
me saldréis a defender. Ni tampoco, hijo, me seréis jueces y empiecen a jugar a todo el mundo. No, me seréis testigos. Hay un relato que cité esta mañana en Juan capítulo 9. Es un hombre que recibe la vista. Y los judíos de su tiempo están un poco molestos porque Jesús no tenía educación, no tenía certificado médico, no estaba haciendo uso medicina ilegal, no sé qué. Y entonces van, y como en la antigüedad se creía que si uno tenía un hijo que era ciego o paralítico o algo por el estilo, era porque los padres habían pecado y como consecuencia tenían un hijo enfermo, van y preguntan a los padres. ¿Qué es esto de Jesús que sanó a tu hijo? Mire, nosotros nada que ver. Arréglense. El hombre es mayor, vayan y pregúntenle a él. Y no estaba muy convencido. Van y preguntan. Y van y le preguntan a este ciego. ¿Y cómo hizo? ¿Qué hizo? Dijo, mire, ¿cómo lo hizo? No sé, sé una cosa. Antes era ciego y ahora veo. ¿Mejor explicación? Imposible. ¿Tú quieres dar testimonio de lo que hace el Señor? Antes era ciego, ahora veo. Antes vivía en pecado, ahora trato de vivir en santidad. Antes servía al mundo, ahora trato de servir al Señor. Este es el cambio. Eso es lo que significa compartir el ministerio. Dios promete ayuda. El último punto es que Dios dará las herramientas necesarias para que llevemos a cabo este ministerio. Le dice Dios a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Una vara? Ah, qué linda, la quiero. Me dice, no, señor, perdón, es mía. Yo soy pastor de ovejas, lo único que necesito, estoy un poco haciendo el cuento, las palabras no son exactamente, pero como ustedes no leen hebreo, yo sí, yo puedo decirles lo que digo, ¿ok? Si quieren se lo leo en hebreo, pero no van a entender mucho. Y a no ser uno o dos no me pueden corregir. Imaginen que el relato es así. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, la quiero. No, señor, es mía, la quiero. Pero, señor, el único que tengo, estas ovejas no son mías, son de mi suegro, no tengo nada. Tenía fama, se me fue. Tenía poder, se acabó. Tenía juventud, ¿dónde se habrá ido? Lo único que tengo es esta vara. Señor, ¿no tienes varas suficientes? No, quiero tu vara. Ay, Señor, es lo único que tengo, no importa, la quiero. Entonces dice que la palabra, esto sí es cierto, dice la palabra que tiró Moisés la vara delante del Señor. Y la vara se transformó en una culebra. Y Moisés habrá dicho, ay, se me escapa, se fue la última cosa que tenía, ya no tengo más nada. Y el Señor dice, Moisés, quiero que ahora tú tomes esa culebra. Y Moisés, me imagino que temblándole la mano, tomó esa culebra. ¿Y qué pasó? Se transformó nuevamente en una vara. Pero ¿saben qué? Ya no es más la vara de Moisés. Ahora es la vara de Dios en manos de Moisés. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Significa todo. Esa vara un día tocó las aguas del río Nilo y se transformó en sangre. Un día apuntó a los cielos y vinieron tinieblas. Un día apuntó hacia uno de los puntos cardinales y plagas de langostas vinieron. Un día tocó el mar y el mar se abrió. Cambió esa vara, ¿eh? ¿En qué cambió? En que era la vara de Moisés transformada por la mano de Dios. ¿Cuál es tu vara?
Cada uno tenemos aquello a que nos aferramos, ¿eh? Aquello, ese pedacito de nosotros que todavía no le queremos dar al Señor. Yo no sé qué es, perdón. Los quiero mucho, me quieren mucho, pero no los conozco. Solamente es usted y el Señor. Ni el pastor, ni los diáconos. Solamente usted y el Señor saben qué es eso que hay en su vida, que el Señor le está pidiendo que le esté entregando. Si Moisés se hubiera quedado con la vara, hoy nunca sabríamos quién fue Moisés. Pero porque Moisés entregó la vara, lo único que tenía el Señor, se transformó en el gran legislador del pueblo de Israel. Una vara, una simple vara, en manos de Dios, es un arma poderosa. Contaba en esta mañana que hace muchos años atrás, era pastor en una iglesia en Argentina, una iglesia grande. Teníamos un grupo de diáconos muy grande, muy fuerte, muy lindo. Pero yo entendía que tenía que haber un cambio. Y entonces, entre los diáconos, tenía abogados, tenía maestros, tenía profesores de escuela secundaria, médicos, abogados. Un día digo, yo creo que es hora de que nombremos a una mujer. Yo no sé cómo es acá, pero en Argentina hace 40 años esto no era una buena idea. Todavía era que los diáconos tenían que ser hombres, no habían leído la Biblia entera. Entonces había un poquito de resistencia. Entonces me dice, bueno, pastor, usted díganos quién tiene en mente, entonces nosotros vamos a considerar. Yo estoy orando y el Señor me dijo que tiene que ser la señora Yacuto. Sí, perdón, ¿quién? Sí, la señora tal Yacuto. Pero esa señora es una italiana inmigrante que hace muchos años que vive acá. No fue a la escuela secundaria, no sé si fue a la escuela primaria. ¿Y qué puede aportar ello? Puede aportar muchas cosas que ustedes como diáconos no están aportando. Ustedes el domingo vienen, se sientan, ocupan su lugar, enseñan su escuela dominical, todo muy bien. Esta señora se sienta allá atrás. Y cuando ve que entra una persona nueva, le ofrece una sonrisa. Una sonrisa genuina. Despacito se sienta al lado de la visita. Y cuando se va a cantar un himno, cuando usábamos himnarios, ¿se acuerdan que yo cuando usábamos himnarios? Le entregaba. Cuando había que pasar un pasaje bíblico, la señora buscaba, siempre con una sonrisa genuina. Y la persona que se iba con qué, no con la experiencia del abogado, o del médico, se iba con la experiencia de esa sonrisa. Yo cuando me acerqué a la señora de Cuto, dije, los diáconos hemos decidido que usted sea la próxima diaconisa. Y me dice, con buen acento italiano, me dice, pastor, ¿está loco? No. El Señor la vino preparando para esto. El diaconado cambió, porque antes, como decimos en Argentina, nos juntábamos para hablar tontería, ¿verdad? Ahora, como estaba ella, se acabaron las tonterías. La abuelita estaba en el medio. La iglesia cambió, porque aprendieron todos a que tenían que sonreír. Que este no es un lugar de privilegiados. Es un lugar donde los pecadores son bienvenidos. Y los recibimos a todos con la misma sonrisa. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Solamente tú sabes a lo que te ha llamado el Señor. Es tu responsabilidad. Es decirle, heme aquí, envíame a mí. Hay un mundo que debe ser salvado. Hay un mundo que necesita escuchar de tu testimonio. Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo?
Yo doy gracias al Señor por esta iglesia que con fidelidad está dando testimonio del Señor Jesucristo en esta ciudad tan difícil. Doy gracias por el pastor Freddy, por su familia, por los líderes, pero hay tanto para hacer, hermanos. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Si viniste esta mañana a decirle algo al Señor, a lo mejor te has equivocado. El Señor tiene algo que decirte a ti. Si hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. A lo mejor estás aquí por primera vez. A lo mejor tú no sabes lo que es esto de conocer al Señor, de vivir en sus pasos. Bueno, si nunca has experimentado el gozo del Señor en tu vida o el perdón de tus pecados, que hoy sea el día. Si tú no sabes cómo hacerlo, al terminar esta reunión, el pastor, puede estar yo y otros hermanos, te pueden ayudar a que conozcas al Señor. A lo mejor es el momento que hoy entregues tu vida al Señor, para de que aquí en más no solamente puedas vivir una vida de gozo porque lo tienes a Él, sino que puedas compartir este gozo con otras personas. A lo mejor has pasado 40 años en el desierto y es hora de que comiences a servir al Señor. Sea lo que fuere, que hoy el Señor hable a tu corazón. Y así como la vida de Moisés fue transformada con el encuentro que él tuvo con Dios en el monte Sinaí, quizás hoy tú tienes que tener tu encuentro con el Señor.